Hola amigos de Mi Mundo en Color, soy Mónica y quiero mostrarles cómo pinté esta puerta y cómo hicimos para que quede como nueva. Esta es nuestra puerta y como ven está manchada, casi amarilla. Entonces lo primero que vamos a hacer es proteger los laterales, poner cinta masking tape de papel para que la pintura no se salga y a la vez proteja de las salpicaduras de la pintura que vamos a poner en la puerta. Además ponemos en la parte de arriba, además de los costados. También vamos a poner un plástico en el piso para las salpicaduras no malogren el piso de madera. Vamos a poner en los zócalos un poco de cinta y así vamos protegiendo la parte de delante de la puerta. Por la parte de atrás vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner cinta para proteger de la pintura de la puerta, ya que es diferente a la de la pared. Y de esta manera protegemos de salpicaduras. Y como pueden ver, la puerta está completamente amarilla, más o menos tiene 11 años de uso y ya el color blanco se le ha ido. Entonces vamos a colocar por la parte posterior la cinta y vamos a empezar posteriormente a eso también en el piso y luego empezamos a pintar. Entonces prácticamente ya hemos terminado. Colocamos en el piso también un plástico, una bolsa plástica cualquiera, aflojamos las chapas y las sacamos, pero si no puedes entonces colócale cinta alrededor. Puedes colocarle también una bolsita plástica para protegerlo. Y ahora vamos a limpiar, pero si tiene muchas rugosidades puedes pasar una lija. Entonces la pintura que vamos a usar es American Color, que es un esmalte sintético pero a base de agua. En este caso es blanco. Por eso no requiere tinte. En este caso tengo una latita de 1/4 que es suficiente para 2 manos en una puerta. Aquí lo especifica. Y es para madera. En este caso es acabado brillante. Entonces vamos a ver acá las otras indicaciones. Puedes usarlo con compresora y acá dice las proporciones del agua de acuerdo a la pintura, y también puedes usarlo con brocha o rodillo. Yo no tengo, así que voy a usarlo con rodillo, con brocha. Acá te habla de las otras especificaciones, que es para exteriores e interiores, y cómo debe ser la aplicación, la dilución. Si lo echas con brocha o rodillo puedes echarlo directamente. Como a mí me parece muy espeso, voy a seguir las otras indicaciones opcionales que dicen que le ponga 100 mililitros de agua por 1/4 de pintura. También te especifica que puedes usarlo para drywall o fibrocemento. Entonces, una vez revisadas todas las especificaciones, voy a proceder con el rodillo, que es de espuma para pinturas a base del agua, especial para esmaltes, ¿no? Es este. Y yo lo prefiero porque es más liso, por lo tanto al aplicar el esmalte no deja mucha textura. Entonces en la jarra de agua, como les dije, tienen que medir 100 mililitros, que es lo que se usa para 1/4 de pintura. Así indica en las especificaciones de la lata. Y vamos a llenarlo. Estoy poniendo acá al lado de la lata de 1/4 para que vean más o menos la proporción, es casi un dedo. Y vamos a abrir la lata. Y yo conseguí un balde más grande para poder hacer la mezcla con facilidad. Entonces vaciamos la pintura. Luego los 100 mililitros de agua. Y mezclamos con una espátula que tengamos. Si no, puede ser con un palito, no hay problema. La cosa es moverlo bien para que se integren ambos. Entonces, una vez que ya lo tenemos en este balde, vamos a conseguir una fuente pequeña o cualquier recipiente que tengas a la mano que sea plano para poder poner el rodillo. Entonces, pasamos el rodillo y lo cargamos de pintura. Hay que tratar de echarlo de manera uniforme, línea por línea. Y ahí que vamos viendo la diferencia entre el color de la puerta y la pintura. Terminamos con la parte inferior de la puerta y la parte superior, que era lo que nos faltaba. Y para la parte donde no entre el rodillo, como alrededor de la perilla, utilizo esta brocha de cerdas más suaves que me permiten echar con tranquilidad todo el borde de la perilla, ya que no la he podido retirar.
en la parte de adelante esta puerta tiene unas ranuras, entonces aprovecho antes de echar el rodillo, pasarle igual dentro de las ranuras con la brocha. Y así no quedan amarillas como estaban en el comienzo. Luego aprovechamos, echamos a los marcos, a la perilla por la parte de adelante y así sucesivamente. Cuando hemos terminado de todos los detalles, pues tomamos nuevamente el rodillo y empezamos a pintar. Esta es la parte de adelante, que es donde está más gastada esta puerta. Y vemos la diferencia entre la pintura blanca y lo marrón que estaba anteriormente. Esta puerta tiene entre 11 y 10 años sin pintar. Por eso la diferencia, ya que al comienzo, cuando estaba nueva, era este mismo tono de blanco. Entonces terminamos por la parte posterior. Hay que tener cuidado con los grumitos de la pintura. Y vamos a proceder a echar en el marco, pero ya saben que solamente se puede usar la parte exterior porque la parte interna igual la repasamos con brocha. Entonces vamos a la segunda mano. Ya acá voy a echar con el rodillo más grande, igual de espuma, para que queden menos marcas y se cargue un poco más de pintura. De esta manera queda más uniforme que con un rodillo pequeño, que es lo que utilicé para la primera mano. Vamos a echar el borde, no olvides siempre el borde de la puerta y tienes que dejar la puerta abierta para que no se pegue mientras seca. Igual vamos a echar en la parte posterior de la puerta con rodillo grande. Ya esta es nuestra segunda mano y entre mano y mano más o menos tienes que dejar 5 horas. Y entonces así nos quedó nuestra puerta completamente blanca. La vamos a cerrar, ya no tiene esas manchas, esas vetas amarillas que tenía en un comienzo. Vamos a quitar todo lo que pusimos para protegerla, igual en el marco, y así nos quedó. Estas son unas fotografías que puse para que puedas verlo. Espero que te haya gustado y anímate a pintar tu puerta de esta manera tan sencilla como te he explicado paso a paso. Si te gustó esta explicación, sígueme para más consejos. Adiós.